Muy bien, compartimos ahora, hermanos, la lección de escuela sabática. Ahí lo tenemos en pantalla. Vamos a ver, ubicarnos bien ahí. Muy bien, hermanos, hoy día es martes 5 de marzo, ¿no? Martes 5 de marzo. Estamos estudiando en este primer trimestre de este año 2024 el libro de los Salmos, ¿no? Estamos estudiando la palabra de Dios. Y bueno, Dios nos está instruyendo, capacitando para vivir cada día como hijos de Dios, ¿no? El tema a estudiar hoy día, hermanos, tiene por título, ahí está en la pantalla. Por favor, alguien pueda ayudarnos dando lectura para confirmar si se ve la presentación. Recordar la historia y arrepentirse. ¿De quién? De Israel. Muy bien, hermano. Gracias, hermano. Se ve entonces ahí en la pantalla la presentación, hermanos. Ahí está, hermanos, el título, recordar, hermanos. ¿Qué cosa vamos a recordar? Dice la historia, hermanos, la historia y arrepentirse, dice. Ahora viene esto de arrepentirse, ¿no? Hablaremos acerca de este tema. Y por favor, ayúdennos a entender esto, ¿no? De arrepentirse. ¿Qué cosa es arrepentirse? ¿Cómo nos arrepentimos? ¿Cuándo una persona se arrepiente o no se arrepiente? Pero antes de arrepentirse, dice, hay que recordar la historia, ¿no? La historia. Bueno, nuestra vida tiene una historia, o sea, los años que hemos vivido, el pasado, es pues nuestra historia. Entonces hay que recordar todo ello. Ahora, la historia también de nuestros antepasados. Como creemos en Jesús, somos pues hijos de Abraham. Así que nuestra historia es también la historia de Israel, es nuestra historia, ¿no? Entonces hay que recordar esa historia, ¿no? Y luego, pues, en el Salmo nos va a ayudar, ¿no? Ahí el Salmo, vamos a leer la palabra del Señor para podernos arrepentirnos, ¿no? ¿Algún comentario, alguna pregunta de parte de ustedes, hermanos, para motivarnos, ¿no? En el estudio de este tema? La pregunta, Bueno, hermano, dice, ¿qué acontecimientos históricos y sus lecciones se destacan en este salmo? Destaca, pues, hermano, fracaso histórico de Israel y el amor inquebrantable de Dios. De eso es la lección, creo, hermano. Gracias. muy bien, hermanos, ¿no? Vamos a ver aquí entonces, siempre estemos pensando, hermanos, en esta palabrita de recordar, hermanos. Hermano, Ya, justo. muy bien, hermano, Marcelino también va a participar, a ver, participa, hermano. Buenos días con todos, hermanos. Es verdad, la historia del pueblo israelita nos asombra, nos llama la atención, hasta a veces imaginamos si hubiera estado yo en ese lugar no hubiera hecho tal cosa, pero sin embargo, nosotros cometeríamos las mismas cosas, aún peores. Si recordamos nuestra historia, ya conociendo la palabra de Dios, ¿cuántos fracasos hemos tenido? Y recordar eso y arrepentirnos también nos invita a cada uno de nosotros a hacer nuestra mea culpa y levantarnos. Justo no es aquel que nunca pecó, nunca se equivocó, no. Justo es aquel que pecó, se equivocó, cayó, pero se levanta de sus caídas. Eso es bueno recordar, hermano. Muy bien, hermano Marcelino, gracias por su participación. Entonces, hermanos, nos lleva la lección ahora, pues, no justamente a levantarnos. Si hemos caído, levantarnos, ¿no? Es decir, arrepentirnos y seguir adelante, pues, hermanos. Vamos a ver entonces la lección de escuela sabática y empezamos, hermanos, aquí leyendo, dice aquí, lee, nos está dando la tarea de leer Salmo 106. O sea, hoy día vamos a estudiar el Salmo 106. Entonces hay que leer.
Y hay que contestar la pregunta que dice aquí, ¿qué acontecimientos históricos y sus lecciones, dice, ¿no?, se destacan en este salmo? ¿Qué acontecimientos históricos? Vamos a ver, hermanos, en este salmo los acontecimientos históricos, ¿no?, del pueblo de Israel. Pues eso tal vez en nuestra mente, ¿no, hermanos? Podemos estar pensando de que es los israelitas, ellos, ¿no? Aparte, nosotros somos otra cosa. No, nosotros somos parte de este pueblo de Israel. Así que de estos acontecimientos históricos es nuestra propia historia, hermanos, de nosotros. De los que creemos en Jesús somos hijos de Abraham. Así que vamos a ver esos acontecimientos históricos y vamos a ver las lecciones que se destacan pues en este salmo. Muy bien, entonces ahora sí, entramos de lleno. Sería bueno que tengan su Biblia, hermanos, y puedan comparar con lo que ya tengo aquí en la pantalla. El Salmo 106, hermanos. Ahí está el Salmo 106 y empezamos a leer desde el versículo 1, hermanos. Ahí dice, aleluya, ¿no? ¿Qué significa la palabra aleluya? Así empieza el Salmo, hermanos, con la palabra aleluya, ¿no? Aleluya, dice, ¿no? Aleluya, ¿no? Em, a ver si alguien sabe qué significa esa palabra aleluya, puede participar en cualquier momento, ¿no? Dice aleluya, ¿no? Alabad a Jehová, dice, porque Él es bueno. Bueno, en este caso, hermanos, otra vez aquí en este salmo, como en los anteriores, veíamos, se invoca, ¿no? O sea, se dice que nosotros, ¿no?, alabemos a Jehová, ¿no? Alabemos a Jehová, alabemos a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué razón vamos a alabar al Señor? Porque Él es bueno. Hay una razón, hermanos, para alabar. ¿Por qué? Porque Él es bueno. Lógicamente que un cristiano, ¿no?, que ha experimentado, ¿no?, esa bondad de Dios, entonces va a poder alabar a Dios. Porque si no hemos experimentado lo bueno que es Dios, no podríamos alabar tampoco, ¿no, hermanos? Entonces aquí, alabad a Jehová, ¿por qué? Porque Él es bueno, ¿no? Porque para siempre es su misericordia. La palabrita siempre, ¿no, hermanos? Esto se destaca, ¿no? Como decía nuestro hermano, ¿no? Eh, uno puede caer miles y miles de veces, ¿no? Es así, hermanos. Bueno, estamos en guerra, ¿no? En un conflicto entre el bien y el mal, y como hijos de Dios podemos caer, ¿no?, en una y otra cosa, ¿sí? Pero el problema no es caerse, sino el problema es no levantarse, ¿no? Quedarse ahí en el suelo tirado y ahí acomodarse en el suelo y ya no seguir adelante. No, aquí me quedo, dice. Y entonces uno no quiere seguir adelante, ¿no? Bueno, continuamos entonces, dice, no, porque para siempre es su misericordia, dice, siempre. O sea, aquí, hermanos, hay que recalcar esto de la misericordia de Dios, la misericordia de Dios que es para siempre. Eso es lo que estamos mencionando, hermanos, ¿no? Que debemos tener presente que Dios es misericordioso. Si nos levantamos, hermanos, o sea, clamamos a Dios. Levantarse quiere decir clamar a Dios y decir, pues no al Señor, por favor, Señor, estoy en esta situación, ayúdame. Eso es, ¿no? Y Dios nos levanta, pues en realidad Él es el que nos levanta, ¿no? ¿Por qué? Porque Él es misericordioso. Por eso, hermanos, hay que alabar a Dios, ¿no? Porque Él es bueno, porque siempre está ahí su misericordia. Y hay una pregunta aquí en el 2, dice, ¿no? ¿Quién expresará las poderosas obras de Jehová? ¿Quién expresará las poderosas obras de Jehová? Es una pregunta, ¿no? ¿Quién? Bueno, pienso yo, hermanos, de que solamente aquel que experimenta pues la bondad de Dios, la misericordia de Dios, entonces uno expresa, ¿no? Y dice a la gente, mira, amigo, mira, yo estaba en esta situación, esta condición, yo he caído así, tantas cosas, pero mira, cómo Dios me ha levantado. ¿Y acaso no lo va a hacer por ti?
entonces vamos a poder expresar las poderosas obras de Jehová, habiendo experimentado, pues, ¿no? Esa bondad de Dios en nuestras vidas. ¿Quién contará sus alabanzas? ¿Quién contará sus alabanzas? También, pues, aquel que recuerda, ¿no? Toda su historia y también su experiencia, ¿no? Pasada. Muy bien, dice, continúa acá, ¿no es cierto, hermanos? El verso 3 dice, dichosos, o sea, felices, bienaventurados. ¿Quiénes? Los que guardan juicio, hermanos. Dichosos los que guardan juicio. No sé si alguien quiere participar acá. La pregunta, ¿qué cosa es guardar juicio, hermanos? Dichosos los que guardan juicio, hermanos. Dichosos los que guardan juicio. Vamos a, hermanos, tocar un punto muy importante más adelante respecto al pueblo de Israel, que estaba bajo la misericordia de Dios, pero siempre se olvidaban de Dios, se rebelaban en contra de Dios, de su propio creador, de su propio pastor, su guía, ¿no? Y en cierto momento, hermanos, pues se pervirtieron tanto, se acomodaron, ¿no? Al mundo, a las costumbres, ¿no? El enemigo utiliza pues eso, vamos a ver más adelante. Vamos a ver el caso de que mientras están algunos llorando, orando, pidiendo perdón, arrepentidos, otra parte del pueblo de Dios, pues ahí estaba, ¿no? Aparece un personaje que justamente no, habiendo ido a las tradiciones y costumbres de los pueblos paganos, ¿no? Había traído pues una mujer, una marianita, y ahí a su campamento lo llevó, una mujer pagana, y ahí tenía relaciones sexuales con esa mujer. Y Finés, creo que es de la tribu de Leví, no se aguantó, hermanos, agarró su lanza y fue a esa carpa y lo clavó con su lanza, ¿no? A los dos que estaban ahí, no teniendo relaciones sexuales, los mató así con la. El enojo de Dios, que había estado muriendo miles de israelitas porque por el enojo de Dios que se habían levantado en contra de Dios. Recién se calmó por ese juicio que hizo Finés, el juicio que hizo, ¿no? Yo estoy tratando de entender, ¿no? Lo que dice, dichosos, felices los que guardan juicio, los que guardan juicio. O sea, si nosotros, lógicamente, hoy no vamos a agarrar una lanza y matar a los que están haciendo cosas mal. No, sino era el pueblo de Dios y esa situación, esa circunstancia que hace reflexionar, ¿no? Entonces, hacer juicio, guardar juicio sería eso, ¿no? O sea, lo que dice Dios, practicar y poner siempre en alto, ¿no? Donde uno esté, donde vaya, siempre, ¿no? Entiendo de esa manera, hermanos, a ver si Hermanito, participan. Sí, hermano, hermana, participe, hermanito. hacer juicio, buen día. Hacer Bueno, juicio es hacer lo recto delante de los ojos de Dios. muy bien, gracias, hermana. Justamente eso, ¿no? Hacer lo recto delante de Dios. Bueno, habíamos visto también ayer, hermanos, los juicios de Dios, dicen, ¿no? Los juicios de Dios que cayeron sobre Egipto, ¿no? Y a eso, ¿a qué se refería? A las plagas, ¿no? Las 10 plagas que cayó, pues, ¿no? En Egipto, eran los juicios de Dios, ¿no? Los juicios de Dios. Bueno, continuamos. Dichosos los que guardan juicio, dicen, ¿no? Los que hacen justicia en todo tiempo, dicen, ¿no? Los que hacen justicia en todo tiempo. O sea, vamos a ser dichosos, hermanos, si hacemos justicia en todo tiempo, en toda circunstancia, ¿no? También hacer juicio siempre, ¿no? O digo, hacer justicia, lo correcto, como dijo nuestra hermana, ¿no? Lo correcto, según la palabra de Dios, ¿no? Según el mandamiento de Dios. Continuamos con el 4, dice, hermanos, acuérdate de mí. El salmista dice, acuérdate de mí, oh Jehová, según tu benevolencia para con tu pueblo, visítame con tu salvación. Miren el clamor que hace, que el salmista hace, ¿no? Acuérdate de mí, ¿no?
acuérdate de mí. O como que Dios se hubiese olvidado, ¿no? Del salmista. Pero en realidad, hermanos, es que Dios no se olvida, sino que el ser humano se aleja de Dios, ¿no? Nos alejamos de Dios como que pareciera, ¿no? Que Dios estuviera alejado y uno no siente la presencia de Dios, y entonces ahí es donde se menciona aquí, dice, acuérdate de mí, oh Jehová, según tu benevolencia para con tu pueblo. Visítame con tu salvación, ¿no? Está clamando en la situación en la cual está el salmista. Visítame, dice, con tu salvación. O sea, sálvame, sácame de este mi problema, ¿no? Para que yo vea el bien de tus escogidos, ¿no? Hay tantas promesas, ¿no? Que es el bien de los escogidos, ¿no? Entonces tiene ese deseo el salmista para que me goce, dice, en la alegría de tu nación, para que me goce en la alegría de tu nación y me gloríe en tu heredad, ¿no? O sea, en otras palabras, hermanos, el salmista desea estar con Dios, no de acuerdo a sus promesas. Y nosotros sabemos que la promesa del Señor es que entremos a la Canaán celestial, ya viene el Señor Jesús, y deseamos estar con Él, ¿no? Es la heredad, es pues esa, ¿no? Casas que Dios ha hecho para que vivamos allí juntamente con Él. Entonces es el deseo del salmista también, ¿no? Aquí en el versículo 6, hermanos, es importantísimo, hermanos, la reflexión que se hace aquí, el salmista, y miren lo que dice aquí, hermanos. Pecamos nosotros, dice, pecamos nosotros. Esta frase, hermanos, pecamos nosotros como nuestros padres, dicen, ¿no? Hicimos iniquidad, hicimos impiedad. Está diciendo no en forma personal, hermanos, está diciendo en forma grupal, o sea, plural, ¿no? Pecamos, dicen nosotros, pecamos nosotros. Yo estoy recordando ahí a Daniel, ¿no? Ya cuando estuvieron esclavizados ahí 70 años allá en Babilonia, porque pues pecaron, la consecuencia de su pecado. Y Dios había dicho que 70 años estarían así en Babilonia. Y Daniel, sabiendo que se cumplió la fecha, 70 años, él oró a Dios. Y él también dice de igual manera, Señor, hemos pecado, nos hemos alejado de ti, y todo ello, ¿no? Aunque en lo que leemos la Biblia vemos a Daniel, un hombre correcto, que no vemos ningún pecado en su vida, ¿no? O sea, en lo que leemos, ¿no? Pero sin embargo, él se incluye, ¿no? Nosotros hemos pecado, o sea, por eso es que, Señor, tú has permitido que seamos esclavizados y todo. Por favor, tu promesa es que regresemos a Jerusalén, por favor, haznos regresar y todo, pides. Nuestras oraciones, pienso que debe ser de esa misma manera, ¿no? Porque no somos solamente uno, sino toda la iglesia, pues, ¿no? Los hermanos, ¿no? Entonces, porque Dios nos está viendo también en forma grupal, ¿no? Y entonces ahí pecamos nosotros, y como decía el hermano Marcelino, hermanos, tal vez nosotros peor que peores pecados que lo que han hecho nuestros anteriores hermanos, diremos así, ¿no? Los israelitas. Entonces, de repente hemos pecado, estamos pecando, no sé, pero hay que pedir perdón a Dios, ¿no? Así. Pecamos nosotros como nuestros padres. Hicimos iniquidad. Qué bonito, hermanos, ¿no? Aquí que reconocen, ¿no? Aquí. Hicimos iniquidad. Iniquidad, hermanos, pues sabemos que es eh, tener eh, hábitos malos, ¿no? Que, que rompen, ¿no? La ley de Dios en nuestras vidas, ¿no? Por ejemplo, iniquidad es que yo estoy acostumbrado a mentir, eso es una iniquidad, acostumbra iniquidad, ¿no? O a robar, o no sé, qué cosas malas, iniquidad. Hicimos iniquidad, hicimos impiedad, de igual manera, ¿no? O sea, en forma general diríamos, no, pecado, que uno hace pecado. Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas.
Y aquí, hermanos, esta palabra no entendieron, dice, no, no entendieron tus maravillas. Los israelitas, hermanos, pues han visto las 10 plagas, cómo ha caído en Egipto, cómo han salido, hermanos, también de Egipto con el poder de Dios. Entonces, hermanos, pero aquí dice, nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas. ¿Qué maravillas ha hecho, hermanos, en Egipto? Pero está diciendo aquí, no y la pregunta que yo hago es, ¿por qué no entendieron si han visto? Nos hacemos preguntas nosotros también, si nosotros también en nuestras propias vidas hemos visto maravillas. ¿Y por qué uno a veces se desvía, hace iniquidad, impiedad, en el pecado que no hemos entendido? No entendieron, dice, tus maravillas. No se acordaron de las muchedumbres de tus misericordias. Y otra palabrita ahí, no se acordaron, hermanos. Acordar. No se acordaron. ¿Cómo es eso, hermanos? Que un cristiano que conoce a Dios, que Dios ha hecho milagros, se olvida, no entiende. Nuestros padres, dicen en Egipto, no entendieron tus maravillas, no se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que se rebelaron, se rebelaron. Se rebelaron, hermanos. Rebelarse, hermanos, es pues así como Lucifer, ¿no? Se rebeló contra el Creador. Con cuánto amor Dios habrá querido hacer reflexionar pues a Lucifer, ¿no? Para que se dé cuenta del error. Pero él no, se independizó. Él no quería sujetarse a Dios, no quería dependerse, rebelarse es eso, ¿no? Ser independiente, ¿no? Autosuficiente, orgulloso, soberbio, bueno, tantas cosas que se puede decir, ¿no? Uno se revela, pues no quiere estar sujeto, ¿no? No quiere dependerse. Y ahí miren el pueblo, dice, sino que se rebelaron junto al mar. Habían salido, hermanos, de Egipto y el pueblo, pues seguramente, ahí dijo, ¿no? El pueblo literalmente dijo a Moisés, pues, ¿para qué nos ha sacado ahí de Egipto? Estábamos bien ahí, siquiera por lo menos teníamos comida, acá mira cómo estamos. Y ahora los soldados egipcios han venido y nos van a matar. ¿Para qué nos ha sacado? Ahora nos van a matar. ¿Y dónde? ¿Quién nos va a enterrar? Nuestro cuerpo va a estar botado ahí. Nadie nos va a enterrar, ¿no? Entonces así se rebelaron. Eso es rebelarse contra Dios. Dios les había sacado con todo su poder y todo ellos, pero ya no confiaron en Dios. Eso es rebelarse. Se rebelaron junto al mar, el mar rojo, hermanos. Pero el Señor los salvó, pues no por amor de su nombre. El Señor los salvó para hacer notorio su poder. Entonces, Dios permite, hermanos, que nos encontremos en esas situaciones porque Dios va a hacer milagros, va a mostrar su poder, Dios. Por eso debemos seguir confiando en Dios, pase lo que pase. Y en esa oportunidad, el mar se abrió, Dios lo abrió y pasaron, pues, no por allí. Ahí dice, no, reprendió al mar rojo, o sea, Dios, y lo secó, pues, hermanos, abrió un camino y les hizo ir por el abismo como por un desierto. Los salvó, hermanos, de mano del enemigo y los rescató, pues, de mano del adversario, hermanos. O sea, todo el ejército egipcio, pues, estaba detrás y los rescató así. Y los soldados, pues, al ver que cruzaron, los israelitas pasaron, ellos dijeron también, vamos, persigamos. Y empezaron a cruzar el mar y en medio de lo que estaban ahí sus carros, sus carretas, hermanos, se malogra, ahí las llantas se les salen, las ruedas no se les sale y todo, entonces se estancan en la mitad, hermanos. Y Dios lo cubre, pues, el mar y toditos mueren, pues, hermanos, allí, los egipcios. Y eso ven, pues, ¿no? Los israelitas que ya habían cruzado ahí, y justamente la hermana de Moisés, María, entonces, que no se aguantó, hermanos, y alabó a Dios, viendo el poder de Dios, agarró su pandereta y empezó a cantar, ¿no? Y
todos alababan al Señor, cantan, qué poderoso Dios nos ha librado. Dice. Ahí dice, no, cubrieron las aguas a sus enemigos. No quedó, hermanos, ni uno de ellos, ni uno quedó. Entonces creyeron a sus palabras y cantaron. Ahí está, viene ahí el canto, la alabanza. Cantaron su alabanza, hermanos. Cuando uno tiene una experiencia así, hermanos, pues alaba, canta, ¿no? Bien pronto, después dice, hermanos, bien pronto olvidar. Al poco rato ya están olvidándose de lo que es Dios poderoso. Bien pronto olvidaron sus obras, pues. No esperaron su consejo, hermanos. Se entregaron a un deseo desordenado en el desierto. Ese deseo desordenado, hermanos, ¿qué es, hermanos? Es nuestro cuerpo, nuestro ser humano, ¿no? Físico, ¿no? Carnal. A veces deseamos comer nuestras comidas, nuestros gustitos, hermanos. Y en el desierto ellos decían, queremos pues comer carne, acá solamente estamos comiendo este maná. Bueno, en este caso no sé si ya estaba dando el maná, pero el asunto es de que no, ellos en el desierto pues no había que cultivar, hermanos, desierto pues, ¿no? Entonces ellos tenían seguramente la comida necesaria nada más, pero estaban pues ahí con ese deseo de querer, extrañaban de repente, ¿no? Una comida las comidas de Egipto, ¿no? Se entregaron un deseo desordenado en el desierto. Y no solamente eso, sino otros deseos también, hermanos. Y tentaron pues a Dios en la soledad, hermanos. Y Él les dio lo que pidieron, hermanos, que querían no comer carne, ¿no? Mas envió mortandad, dice, sobre ellos. Vinieron pues, o sea, Dios con un viento trajo miles y miles de codornices, ¿no? Ahí, y entonces empezaron ellos a comer así, sin cocinarlo, ¿no? Así lo comían, ¿no? Eh, entonces, pues empezaron a morir ahí los Hermanito, israelitas. Sí, hermana. buenos días, Diga, hermanitos. buen día, Buenos hermanita. días. Porque el pueblo de Israel, pueblo de Dios, se alejó de Dios, hermanito, porque ellos vivían en Egipto y ellos practicaban todos los días, ¿no? Todo lo que veían, lo que el pueblo de Egipto practicaba, adoraba a sus ídolos, las comidas, todo eso, ¿no? Así como ahora nosotros vivimos en el mundo y vivimos más para el mundo. Vemos y también practicamos las cosas del mundo. Comemos todas las cosas del mundo porque nos apetecen, ¿no? Y hacemos las cosas del mundo. Nuestros hijos, nuestros nietos, todos practican esas cosas. ¿Por qué? Porque se alejan de Dios, no están constantemente orando, leyendo la palabra de Dios, ¿no? No están de repente el líder que es el padre el padre de familia, madre, constantemente, ¿no? Deberíamos estar con nuestros hijos, haciendo los cultos, todo eso, ¿no? Por eso el pueblo de Israel también fracasó, porque tenía pues esas costumbres que trajo, ¿no? Entonces, por eso que en el desierto, ¿no? Todas esas costumbres empezaron a relucir, ¿no? Ellos, ¿qué querían? Estaban extrañando, ¿no? Esas comidas, todas esas comodidades también que tenían, ¿no? Aparte del sufrimiento que también tenían ellos, ¿no? Y igual pasa hoy en día también, hermanito, con nosotros en nuestras vidas, ¿no? Cada uno sabemos qué estamos pasando. Entonces, el único que Dios es el que nos hace fuerte. Si nosotros estamos constantemente en oración y estudiando su palabra. Amén, hermanito. Amén, amén, hermana. Gracias. Hermanos, creo que nuestra hermana ya ha dado en el clavo, pues no. El consejo que tenemos para hoy día, ahí está en lo que ha mencionado, hermanos. Sí, pues, hermanos, es para reflexionar. Aquí donde yo estoy, pues hace muchos años, no sé cuántos años, 50 años, no sé, tal vez, había habido un hermano, pues, ¿no? Que tenía su tienda ahí en la placita, ahí donde estoy. Y era adventista y cerraba, pues, la tienda el día viernes
a las 5 de la tarde ya toda la gente, ¿no? Cuentan, ¿no? La experiencia de que ya decían, ya el señor tal, ya la va a cerrar su tienda, así que ya es viernes en la tarde, ya la va a hacer, todos tenían que ir antes de que ya entre el sol, ¿no? Y de los 5 de la tarde ya estaba cerrado la tienda. Era un hermano, una fiel, y alguien me decía, sí, ahí en su casa también nos reuníamos. Yo conversé con otro hermano de edad, me decía, sí, ahí yo también prediqué y todo. Y lo que sí meditaba y pensaba, hermanos, es de que él tuvo hijos, creo que tuvo 3 hijos, me dicen, y pregunté, no indagué. Y sus hijos, ya pues, ya también ahí estaban los nietos, o sea, los hijos de los hijos. Y hermanos, ellos se han desarrollado como profesionales, médicos, hasta fiscales, todo, pero ninguno creo, no estoy bien, pero me hace reflexionar, ninguno creo que está con Dios. ¿Qué pasó? Yo me pregunto, ¿no? ¿Qué pasó? Ese padre era fiel y todo, ¿y qué pasó? ¿Y los hijos? Serán buenos profesionales, tendrán todo, ¿no? Cosas materiales, conocimiento y todo, pero está completamente, ¿no? Perdidos. Entonces yo me pongo a reflexionar en eso, ¿no? ¿Qué de nosotros, no, hermanos? ¿Qué pasa, no? ¿Y qué de nuestros hijos? ¿Cómo están nuestros hijos? ¿Siguen lo que hemos hecho, lo que Dios ha dicho, no? Enseñar, instruir al niño y para que sigan el mismo camino o se están perdiendo, ¿no? O sea, ¿qué es lo que está fallando? Y bien lo que dice nuestra hermana, ¿no? Todo depende de estar en comunión con Dios, ¿no? Diariamente. Por eso cada mañana estamos estudiando para no, de ahí que no nos estaremos apagando. Si caemos, nos estamos levantando y seguimos adelante, aunque uno cae, se levanta y sigue adelante, ¿no? Pero no, sigue, porque estamos en comunión con Dios, orando, estudiando y haciendo su voluntad. Muy bien. Entonces, hermanos, creo que ahí está, ¿no? El resumen, ¿no? De esta lección en lo que se está mencionando. Entonces continuamos. Y él les dio lo que pidieron, mas envió mortandad sobre ellos, ¿no? Decíamos ahí a veces eso pues, ¿no? De mirar las costumbres, tradiciones de los pueblos, y eso se graba en nosotros, en nuestro inconsciente, hermanos, y entonces tendemos a hacer eso, comer las cosas del mundo, hacer las cosas del mundo, y así. Bueno. Tuvieron envidia de Moisés. Otro problema, hermanos, dice, tuvieron envidia. Otro problema, hermanos. Tuvieron envidia, miren, dentro de los israelitas, había envidia. ¿De quién? De Moisés en el campamento, hermano. O sea que los israelitas decían, no, muchos decían, no, pero ¿qué se cree este Moisés? Él manda más que esto, aquel le ordena, y que nosotros no somos nada. Porque nosotros también somos iguales que Moisés y todo. Entonces tenían envidia de Moisés, hermanos. Y contra Aarón también, hermanos, ¿no? El santo de Jehová, dice así. Entonces, hermanos, ¿qué pasó, hermanos? La consecuencia de esa rebelión, porque ahí pues estaba Datán, Abirán, como príncipes de las tribus, ahí de diferentes tribus, hermanos. Tenían envidia y se levantaron en contra, pues nos reclamaron, así como decir una manifestación, me hicieron, hermanos, como decir una huelga, así, hermanos. Entonces se abrió pues la tierra, hermanos, y tragó pues a Datán. O sea, el juicio de Dios hizo Dios juicio, ¿no? Dios hizo dar cuenta de que Dios había elegido a Moisés, a Aarón, para que dirigiera. Y este Datán rebelde que estaba así, haciendo una rebelión ahí en el pueblo de Israel, pues se abrió la tierra, hermanos, se abrió así y lo tragó a Datán, a toda su familia, hermanos. Ahí cayeron, ahí murieron. Y no solamente Datán, y cubrió la compañía de Abirán, también ahí estaba Abirán, hermano. El juicio de Dios ahí se manifestó, hermanos. Miren. Y se encendió fuego en su junta también. La llama quemó a los impíos, también pasó eso. Hicieron, hermanos, miren lo que dice aquí, que han hecho los del pueblo de Israel. Hicieron becerro en Oreb, hermanos. Dios les dio la ley de Dios, así manifiesta en
A viva voz Dios les dijo cuáles son los 10 mandamientos y también lo escribió con su dedo en 2 tablas de piedra y lo dio a Moisés. Mientras Moisés estaba, creo que 40 días ahí, pues no, la gente de Israel ya se olvidaron de Dios. Dijeron, no, ese Moisés habrá muerto y los animales así se lo han comido seguramente. Pues ahora Aarón estaba ahí, dice, tú pues haznos un Dios y para que sigamos adelante. Y Aarón dice, pues traigan vuestros aretes, vuestros adornos de oro, vamos, y lo hace pues un torete, ¿no? Un toro. Como en Egipto, hermanos, adoran al toro, que el toro, sí, entonces ellos hacen de igual manera. Y Aarón, ¿no? Miren, Aarón, el líder, pone ahí esa estatua, ¿no? Ahí de el becerro y dice, ahí está, este es el Dios, este es el Jehová, este es el que nos ha sacado de Egipto. Y empiezan a hacer como hoy en día, ¿no? Los cargos que hacen las fiestas, las borracheras, ahí, ¿no? La fornicación, lo que hacen hoy en día, así, en nombre de Dios, ahí los cargos, de igual manera, ¿no? Ahí también hicieron así, y justamente Dios contempló, pues estaba renegando Dios, ¿no? Se airó Dios, y los juicios de Dios vinieron también, hermanos. El mismo Moisés al llegar escuchó ese sonido de fiesta. ¿Qué es eso? Dijo, no, parece de guerra, entonces no. Vio pues que están haciendo fiestas, sí, hermanos, y lo rompió las 2 tablas de piedra, entonces pues, y lo desmenuzó ese torete y tomaron ese agua. Entonces, murió tan gente, hermanos. Hicieron becerro en Horeb, se postraron, hermanos, ante una imagen de fundición. Así cambiaron, hermanos, la gloria de Dios, ¿no? Por la imagen de un buey, hermanos, que come hierba, ¿no? ¿Cómo le cambian a Dios con un buey que come hierba? Olvidaron al Dios. Mira, el pueblo de Israel estamos diciendo, ¿no? Es como que nosotros estamos allí y nos hubiésemos olvidado y al hacer esas cosas. Olvidaron al Dios de su salvación que había hecho grandezas en Egipto, hermanos. Había hecho maravillas en la tierra de Cam, cosas formidables sobre el mar rojo y así. Y trató de destruirlos, pues, de no haberse interpuesto Moisés. O sea, Dios dijo, ya, aquí lo destruyo todo este pueblo. Moisés, yo voy a hacer otro pueblo para que tú dirijas. Trató de destruirlos, pues, Dios a todo este pueblo, ¿no? De no haber interpuesto Moisés, su escogido, o sea, se interpuso, pues Moisés dijo, no, 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 Señor, aquí, o sea, mátame a mí, lo que sea, pero no, ¿cómo vas a destruirlo a este pueblo? ¿Qué va a decir la gente, Señor? No, no. Él se interpuso, oró, pues, ¿no? Entonces, de no haberse interpuesto Moisés, su escogido delante de él, al fin, dice, de apartar su indignación para que no los destruyese. O sea, que Dios estaba indignado, pues. Pero, dice también, aborrecieron la tierra deseable. Hasta ese punto. Imagínense, hermanos, este pueblo de Israel ya no quería entrar a la tierra, a la Canaán terrenal, ¿no? Que era la promesa, para eso les estaba sacando de Egipto. Y aborrecieron, no, querían regresarse a Egipto, querían ser siendo esclavos. Es como que nosotros quisiéramos, ya mejor me vuelvo al pecado otra vez, ya no quiero nada. No creyeron a su palabra, hermanos, antes murmuraron en sus tiendas y no oyeron la voz de Jehová, hermanos. Por tanto, pues, alzó su mano contra ellos para abatirlos en el desierto, hermanos, y humillar su pueblo entre las naciones y esparcirlos por las tierras. Se unieron, pues, a sí mismos, hermanos, aquí realmente, pues, terrible, es lo que al inicio decía, se unieron a sí mismos a Baal peor. ¿Qué cosa es Baal peor, hermanos? Si alguien puede ayudar también, pues, hermanos. Está tratando de ver qué cosa es Baal, ¿no? Baal dice que es, hermanos, Señor, Señor. Señor, por decir, de tal cerro, ¿no? Señor de Coyoriti, Señor de Ausangat, Señor de esto, Señor de aquello, Señor de un cerro, ¿no? Baal peor, dice, ¿no? O sea, el pueblo de Israel estaba por el desierto ya para entrar también, ¿no? A la Canaán terrenal. Y entonces ahí estaba, pues, todo el pueblo fiel a Dios estaba ahí.
Pero hermanos, saben que la estrategia del enemigo, el diablo, pues hermanos, ¿qué es lo que usa para destruir al pueblo de Dios? Usa las mujeres del mundo, ¿no? Que es el paganismo, y esas mujeres, pues, como instrumentos, van a los jóvenes israelitas y los atraen a ellos, y por ese deseo carnal, hermanos, ellos pues no, ellos empiezan a hacer la adoración a esos ídolos también, ¿no? A esos baales, ¿no? Y así se pervirtieron, hermanos. Pues eso es lo que dice aquí, se unieron a sí mismo a Baal peor. Y comieron pues los sacrificios de los muertos, o sea, esos ídolos, pues hermanos, ¿qué hacen? Provocaron pues la ira de Dios con sus obras, hermanos, y se desarrolló la mortandad entre ellos. Miles han muerto, hermanos, ahí también, miles. Y eso es lo que les contaba, ¿no? Entonces se levantó Finés, ahí está este personaje, ¿no? Finés, lo que les contaba. E hizo juicio, pues. ¿Qué ha hecho Finés? Hizo juicio, ¿no? ¿Qué cosa hizo, hermanos? Agarró pues, una lanza y ya como les dije, ¿no? Ahí uno de sus príncipes de Israel se lo llevó a su carpa, pues a esa tal Cosbi, era una tal llamada Cosbi, entonces le clavó pues ahí a los dos con la lanza. Ahí recién la indignación de Dios se calmó, pues la muerte se calmó. Se levantó Finés e hizo juicio, hermanos, y se detuvo la plaga. Ahí recién la plaga, la mortandad se detuvo, hermanos. Y le fue contado por justicia de generación en generación para siempre, ¿no? Por eso, bienaventurados los que hacen juicio, dice ahí, ¿no? Al principio de este salmo. También le irritaron a Dios, miren, hermanos, le irritaron en las aguas de Meriba. La gente que siempre murmuraba y reclamaba contra Moisés, ya querían matarlo a él. ¿Dónde está agua? No hay agua aquí para tomar. Entonces, así reclamaban. Y le fue mal, pues, a Moisés. Moisés también, pues, se exaltó, hermanos. Era tan paciente Moisés y llegó un momento de que él, pues, también se puso en lugar de Dios. Esa circunstancia hizo eso, hermanos, ¿no? Que es, ya quieren que yo les dé agua, ya. Entonces golpeó la roca que Dios le había hecho que golpee, ¿no? Y salió agua, pues no, pero no le dio gloria a Dios, pues sino él se puso como si él, Moisés, ¿quién era? Pues una persona como nosotros, pero él se puso en el lugar de Dios y ahí, por esa razón, no entró Moisés tampoco en la Canaán terrenal. Por eso dice, y le fue mal a Moisés por causa de ellos, pues por causa de ellos, porque hicieron revelar a su espíritu y habló precipitadamente, ahí está, ahí es el problema, es en que habló precipitadamente con sus labios, ¿no? No destruyeron a los pueblos que Jehová les dijo. Otra de las cosas, cuando Dios dice que ustedes van a destruir, no destruyen. Desobedientes. Otro problema, hermanos, la desobediencia. No destruyeron a los pueblos que Jehová les dijo. Antes, ¿qué hicieron? Se mezclaron, hermanos, con las naciones. Hoy en día también nosotros que ya conocemos, ¿no? Este pueblo de Dios, ¿no? Sabemos que el consejo de Dios, no os unáis en yugo desigual. ¿Qué comunión tiene pues la luz con las tinieblas? ¿Acaso Cristo de veras va a caminar con Satanás? No. Entonces no os unáis pues, en yugo desigual. Si tú eres creyente, ¿por qué estás buscando una pareja no creyente que no cree en Dios? Te va a maltratar, pues no vas a estar bien. Y se mezclaron pues así los israelitas con las naciones, con las costumbres, tradiciones de, de los pueblos. Y aprendieron pues sus obras, hermanos. Y sirvieron a sus ídolos, hermanos, los cuales fueron causa de su ruina. Así uno arruina su vida. Los que no han obedecido, se han casado así con una persona, sabiendo, pues han arruinado su vida, pues hermanos. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios. Miren, terrible es pues las costumbres del mundo. El diablo los domina, los engaña. Y entonces el diablo a través de esos baales que hay, ¿no es cierto? Pues ahí hacen sacrificios de sus hijos y sus hijas a esos baales, a esos demonios. Ellos creen que están haciendo a Dios, pero están engañados, pues hermanos.
y derramaron la sangre inocente, hermanos, la sangre de sus hijos y de sus hijas que ofrecieron pues en sacrificio a los ídolos de Canaán, hermano. Y la tierra fue contaminada con sangre, hermano. Se contaminaron así con sus obras, ¿no? Y se prostituyeron con sus hechos. Ahí está, hermanitos, esta palabra, ¿no? Se prostituyeron, hermanos. Esta palabra se menciona en el Apocalipsis, ¿no? La iglesia cristiana, hermanos, en la Edad Media se prostituyó, por eso dice la madre, como la gran ramera, madre, ¿no? De otras, de sus hijas, ¿no? Cómo uno se prostituye, hermanos, ahí está, con sus obras se prostituyen cuando uno va a las tradiciones, a las costumbres, hacen estos sacrificios a los ídolos. Hoy en día, la misma cosa. La iglesia cristiana está prostituida, hermanos. O sea, le han sacado la vuelta a Dios y con los ídolos, o sea, con Satanás se ha prostituido, pues la iglesia cristiana. Hoy en día estamos en ese tiempo, ¿no? Por eso que Dios, pues, nos saca de ahí, ¿no? Para que seamos fieles a Dios y no le saquemos la vuelta a Dios, ¿no? Entonces, se contaminaron así con sus obras y se prostituyeron con sus hechos. Se encendió, por tanto, el furor de Jehová sobre su pueblo y abominó su heredad. Ya, pues es como que da ganas de vomitar, ya, pues ese pueblo era para vomitarlo, ya, pues no. Los entregó en poder de las naciones y se enseñorearon de ellos los que les aborrecían. Entonces ya lo entregó pues Dios a las naciones paganas, como ellos no querían obedecer a Dios, ya pues los dejó. Y así fueron esclavizados una y otra vez, ¿no? Sus enemigos los oprimieron, hermanos. Así como en Egipto, en Babilonia fueron oprimidos. Casi siempre, hermanos, estaban en esa situación. Sus enemigos los oprimieron y fueron quebrantados debajo de su mano, hermanos. Muchas veces, miren, Dios muchas veces los libró. ¿Por qué los libró Dios si eran desobedientes, hermanos? Mas ellos se rebelaron, dice, contra su consejo y fueron humillados por su maldad. Con todo, hermanos, miren, aquí la misericordia de Dios vamos a ver, hermanos. Con todo, Él, o sea, Dios miraba, ¿no? Cuando estaban en angustia. Miraba a ese pueblo que estaba totalmente esclavizado, oprimido, sin comer, no sé en qué situación terrible. Es como que nosotros por nuestro pecado caemos al fondo del pecado, hermanos, ¿no? Estamos ahí, prácticamente como en el basural estamos. Y ahí de repente uno está angustiado y todo, ¿no? Y recién se acuerda de Dios, como el hijo pródigo, ¿no? Gastó todo con mujeres, bebidas y al final no tenía nada, ni comida. Era pastor de cerdos, quería comer la comida. Es ahí donde en su angustia se acuerda, ¿no? De Dios, dice, voy a volver a la casa de mi padre. Hermanos, así el pueblo de Israel, así era. Cuando estaba en angustia, dice, ¿no? El Señor los veía que estaban en angustia y oía su clamor, pues el clamor que hace. Y se acordaba de su pacto, entonces Dios se acordaba, ha hecho un pacto con este pueblo, ¿no? Y se arrepentía, miren, Dios, claro, Dios no se arrepiente, tal vez aquí la palabra es una palabra para que entendamos nosotros, ¿no? Dice, y se arrepentía conforme a la muchedumbre de sus misericordias, hermanos, cuán misericordioso es Dios, hermanos. Hizo asimismo que tuviese de ellos misericordia todos los que los tenían cautivos. Entonces Dios actuaba, ¿no? Para que los pueblos ahí donde estaban, por lo menos tuviera misericordia también de ellos. Sálvanos, Jehová, Dios nuestro, miren el clamor, y recógenos de entre las naciones, para que alabemos tu santo nombre, para que nos gloriemos en tus alabanzas. Finalmente, hermanos, dice, bendito Jehová, Dios de Israel, desde la eternidad y hasta la eternidad, y diga todo el pueblo, amén, aleluya. Hermanos, nosotros en este momento creo que decimos también amén, aleluya. Qué bueno, qué misericordioso es Dios. Y no importa que si hemos caído en lo peor, hermanos, por nuestro pecado, Dios es misericordioso. Si clamamos a Dios, Dios nos va a sacar adelante.
Y ahí esa es nuestra lección, hermanos, y vamos a ver los comentarios. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, háganlo, hermano. Entonces, Salmo 106, hermanos, evoca también pues los principales acontecimientos de la historia de Israel. Recuerden que nosotros también somos israelitas espirituales, los que creemos en Jesús somos hijos de Abraham. Recuerden eso, lo que dice la Biblia. Entonces, este Salmo 106 nos está hablando acerca de los principales acontecimientos, ¿no?, de la historia de Israel, ¿no?, que viene a ser nuestro pueblo también, como el éxodo, hermanos, el éxodo, ¿no es cierto?, como salieron de Egipto, ¿no? El peregrinaje en el desierto, hermanos, y la vida en Canaán, o sea, al entrar también a la Canaán, hermanos, a la tierra prometida, ahí otra vez también rebeldes, ¿no? Recalca los atroces pecados de los padres que culminaron, hermanos, en el exilio de la nueva generación. Una y otra vez siempre se rebelaba el pueblo de Israel. De esta manera, hermanos, dice, es casi seguro que el Salmo se haya escrito cuando la nación también estaba, dice, en Babilonia. Fueron esclavizados también en Babilonia, pues, hermanos. O después de haber ocurrido la repatriación, cuando regresan también a reconstruir el templo de Jerusalén, otra vez, y se repite, hermano. Y el salmista, inspirado por el Espíritu Santo, relató para el pueblo de Dios estos incidentes históricos y las lecciones que el pueblo debería haber aprendido de ellos. No sé si nosotros ahora estamos aprendiendo también, ¿no?, de esta historia, hermanos. También este salmo, como los demás, apunta, hermanos, ¿a dónde? A la fidelidad divina. O sea que a pesar de que el hombre se aparta de Dios, Dios sigue siendo fiel, fiel a su pacto de gracia, hermanos. Pacto por el que salvó pues a su pueblo en el pasado, de igual manera ahora en el presente, hermanos. Así, el Salmo 106, hermanos, expresa pues la esperanza de que Dios volverá a mostrar su favor al pueblo arrepentido y lo reunirá de entre las naciones. Esto es la bonita noticia, hermanos, del Evangelio, que el Señor está presto para perdonar nuestros pecados, ¿no? Es un asunto de reconocer nuestro pecado y el Señor, pues, hará lo demás, limpiará nuestro pecado, gracias a Jesús que pagó por nuestro pecado. La súplica, hermanos, por la liberación presente no es una ilusión, hermanos, no es un sueño, no es una ilusión, sino una oración de fe, hermanos. Una oración de fe cimentada ¿en qué? En la seguridad de las liberaciones pasadas de Dios. O sea que nuestras oraciones de fe, hermanos, está fundamentada, cimentada en la seguridad, así como Dios ha liberado a su pueblo en el pasado, de igual manera a nosotros también. Y también, hermanos, en el carácter inquebrantable, hermanos, de la fidelidad de Dios a su pacto con su pueblo. Dios es fiel a su pacto, hermanos. Recordar, hermanos, los fracasos históricos de Israel en Salmo 106 es parte integral, hermanos, de la confesión de los pecados por parte del pueblo y del reconocimiento de que son mejores, de que no son mejores, pues, que sus antepasados. Entonces es importante, hermanos, no pensemos que nosotros aquí, este pueblo que estamos en esta sala, hermanos, que somos mejores que los antepasados, tal vez somos peores, hermanos, que ellos. Pero recordemos que Dios tiene misericordia. La generación actual admite que es aún peor que sus antepasados, porque conoció las consecuencias de las iniquidades de las generaciones pasadas y la manera en que Dios ejerció su gran paciencia y su gracia al salvarlos, a pesar de que en el pasado habían andado deliberadamente por malos caminos, hermanos. Si esto era así para ellos, piensa cuánto más para nosotros. Así que, hermanos, estamos aquí
poniéndonos en la situación también nosotros, ¿no? De este pueblo, del pueblo de Israel, nosotros tal vez peor que ellos, pero hermanos, reconocemos ahora que es Dios grande en misericordia, tanta paciencia tiene Dios y su gracia de Dios, ¿no? Que a pesar que realmente merecemos, ¿no? Pero Dios tiene su gracia, ¿no? A través de Jesucristo tiene pues el perdón para, si confesamos nuestros pecados, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, ¿no? Si esto era así para ellos, hermanos, piensa para nosotros hoy, hermanos, que tenemos la revelación del carácter de Dios y su gracia salvífica, ¿no? Revelados, mostrados, hermanos, a través del Señor Jesucristo que estuvo en esta tierra. Y eso se ve pues en la cruz del Calvario, como Dios ha dado su vida, a pesar que éramos así pecadores, terribles. Lo bueno de Salmo 106 es que el amor inquebrantable de Dios siempre, hermanos, prevalece sobre los pecados del pueblo. El amor de Dios ahí está presente, hermanos, y eso no se puede quebrantar, el amor de Dios. El papel clave de Moisés y Fineés en alejar la ira de Dios, hermanos, señala a la importancia de la intercesión de Cristo en favor de los creyentes. Claro, en este caso, hermanos, recuerden que para que haya esperanza para nosotros, entonces la promesa de que Cristo como un corderito tendría que morir, pues ahí, eso es importante, hermanos, ¿no? Que Cristo esté intercediendo en favor de nosotros los creyentes, que no seamos consumidos en el pecado, hermanos, sino seamos salvos, ¿no? Del pecado, ¿no? Del pecado. Solo la experiencia personal de la gracia de Dios puede transformar una historia pasada en nuestra historia. O sea, solamente, hermanos, aquí la gracia de Dios, ¿no? Puede hacer ese milagro de transformarnos, hermanos. Ese amor que tiene Dios, solamente Dios puede transformarnos. Y eso debe ser una experiencia personal, hermanos. Y así la historia se seguirá escribiendo hasta que venga el Señor Jesucristo, hermanos. Estamos en esta generación esperando ya la venida del Señor, a la puerta ya de la Canaán celestial. Salmo 106, hermanos, dice, pero pronto, dice, no, olvidaron sus obras y no esperaron en su consejo. Entonces, la última pregunta, hermanos, dice aquí, ¿por qué a nosotros también nos resulta tan fácil olvidar, hermanos? Y no esperar en nuestra vida. ¿Por qué a nosotros también nos resulta tan fácil olvidar y no esperar en nuestra vida? ¿Por qué, hermanos? Si alguien quiere contestar, hermanos, conteste para que nos despidamos, hermanos. ¿Por qué a nosotros también nos resulta tan fácil olvidar, hermanos? ¿Por qué? Y no esperar en nuestra vida, dice. Hermano Justo, Sí, hermana, por favor, a ver, sí, yo creo ¿por qué? que nos olvidamos cuando nos falta la fe, cuando nosotros no estamos en comunión con Dios, cuando no, a ver, por ejemplo, cuando leemos un salmo, vemos tantas promesas del Señor que nos dan esperanza, que nos dan ánimo, y yo creo que si olvidamos es porque no estamos en la comunión, porque no estamos allí en la conexión con el cielo, eso pasa. Por eso no, de repente, a ver, por ejemplo, cuando ocurrió todo esto de los incendios, una persona que trabaja con mi marido le mandó un video de cómo se quemaba su casa y le decía, ¿por qué Dios me hace esto? ¿Por qué? ¿Dónde está Dios? Gritaba el hombre. Y, y claro que si uno no está con Dios, difícilmente va a ver a Dios en las cosas. Yo vi a las hermanas que se les quemó la casa y la situación era tan distinta, una paz, una tranquilidad. Entonces, cuando uno está en la comunión con Dios, siempre va a recordar esas promesas que Dios está con nosotros en todo momento, en toda situación. Muy bien, gracias, hermana. Sí, pues, hermanos, gracias por vuestra participación. Sí, hermanos, creo que el ejemplo también es David. En este caso, él era un hombre activo, continuamente activo, en comunión diaria con Dios, hermanos. Bueno,
Era según el corazón de Dios David. Pero en el momento en que no estaba activo en las cosas de Dios, se relajó. Como quien dice, se tomó vacaciones, ¿no es cierto? Son vacaciones, pero no para recrearse, sino vacaciones para relajarse. Y esa es la oportunidad de Satanás, donde ahí hace que la tentación, no hay que la mujer Betsabé bañándose, mira y pues comete adulterio, mata y tantas cosas. Me parece que una estrategia, hermanos, para salir de no caer así como el pueblo de Israel, la estrategia me parece es estar activos permanentemente, o sea, testificando, hermanos, buscando a la gente por acá, en el trabajo, en todos sitios, siempre motivado por eso, activos, no relajarnos, ¿no? Porque hay momentos en que nos relajamos, ese momentito aprovecha el enemigo para tentarnos y olvidarnos y caer, pues, ¿no? Entonces, creo que ahí está el secreto. Estoy pensando, ¿no? Yo resolver este problema, ¿no? Para no olvidarme de Dios, estar activo. Por eso no solamente tenemos que orar, no solamente tenemos que estudiar la Biblia, sino tenemos que compartir estas buenas noticias. Tanta gente que nos rodea que está en problemas en la familia, los hijos. Y podemos llevar estos consejos de Dios y Dios va a hacer milagros, ¿no? Si están enfermos, van a sanar y todo, ¿no? Porque oramos, ¿no? Creo que si estamos activos, entonces así, hasta que venga el Señor Jesús activos, no tomamos vacaciones, porque hay hermanos que dicen, no, yo ya he trabajado, ya no quiero trabajar, así dice. Y entonces justo en esos momentos ya caen pues en el pecado, así como David. Que Dios los bendiga grandemente. Hermana Mónica, por favor, despídanos con la oración. Hermanito, antes quería leerles acá, donde lo que dice nuestro Dios, ¿no? ¿Cuál es el nuevo pacto de Jesús? Dice, este pacto general que se encuentra en Jeremías 31 al 34, prometía que Dios perdonaría el pecado y tendría una relación cercana e interrumpida con su pueblo. La promesa se hizo primero en Israel y luego se extendió a todos los que vienen a Jesucristo con fe. ¿Cuál es ese pacto de Dios con nosotros, no? Dios dice en la Biblia, Dios es de pactos. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo. Y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. Amén, hermanito. Amén, amén, hermana. Por favor, hermana Mónica, despídanos con la oración. Amén. Vamos a orar. Bendito Padre, Señor, santificado y glorificado sea su santo nombre. Le damos gracias, mi Señor, por todas sus bendiciones, porque usted, mi Señor, es bueno siempre, mi Señor, porque usted es fiel siempre, mi Señor. Pero también sabemos que es un Dios justo y da a cada uno según usted lo estima, mi Señor Santo. Padre amado, a esta hora le queremos rogar, mi Señor, que no olvidemos la historia, que no olvidemos lo que ha pasado su pueblo, lo que hemos pasado nosotros mismos, mi Señor. ¿De dónde nos ha sacado usted, Padre bendito? De aquellos errores que cometimos para que no volvamos a caer en ellos, Padre bendito. Y por sobre todo que nos podamos arrepentir, Padre Santo, sinceramente, ponernos a sus pies, mi Señor, para que podamos cambiar nuestra vida, porque nosotros por nosotros mismos no podemos, Señor. Solo usted, mediante su Santo Espíritu, puede transformar los corazones, las vidas, Señor. Padre amado, sea con cada uno de nosotros. Ayúdenos, mi Señor, a andar en sus caminos. Padre bendito, no merecemos nada y sin embargo se lo pedimos todo por Cristo Jesús, nuestro Señor y Redentor. Amén. Amén, Padre. Amén. Amén, amén, hermanos. Que Dios los bendiga, hermanos. Hasta mañana, hermanos.